Bueno, entonces, nosotros estamos, esta semana, vieron todo lo que es referido a algo que se llama transformada de Laplace. ¿Qué es eso? Bueno, acá voy a poner, bueno, acá hay como unas propiedades que y una tabla, pero voy a bajarlos para no desviar la atención. Ahí, ya. Entonces, ya. Ya, contexto. Ay, no. Contexto. Ya, nosotros estamos estudiando lo que se llama transformada de Laplace. La transformada de Laplace. Ya, la transformada de Laplace es un operador que toma una función y la va a transformar en otra función que depende de ese. ¿Sí? Uno la define de esta manera, que realmente cuando uno la ve es bastante confuso y extraño ver, o sea, como algo así. Si nosotros notamos este lado de aquí, yo lo puedo entender como una función que depende de eso. Y esa es la manera en la que uno tiene que entender esto. Entonces, este operador convierte unas funciones en otras y tiene buenas propiedades a la hora de resolver ecuaciones diferenciales. ¿En qué sentido? En el sentido de que eh, me permite transformar, o sea, la palabra transformada no necesariamente está relacionada con esto que estoy diciendo. Hay hartas transformadas y esta en particular tiene esta propiedad. Pero me permite transformar ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. Algebraicas. Entonces, esa es como la gracia que tiene y la utilidad en nuestro contexto. Si nosotros vamos a poder resolver, por ejemplo, esta ecuación o este sistema aplicando transformada de Laplace y dado que la transformada de Laplace de la derivada sigue ciertas reglas, como la que tengo acá abajo, ¿sí? Yo puedo convertir mi problema de ecuaciones diferenciales a de ecuaciones algebraicas, que va a ser simplemente despejar ahí de manera algebraica mediante suma, resta, multiplicación. Y finalmente, después de todo eso, lo que voy a tener que hacer es devolverme. ¿Sí? Voy a, como tengo aquí funciones, ahí, chico, ahí, ¿sí? Funciones, aplico la transformada de Laplace, aquí hay otras funciones, trabajo aquí, ¿sí? Aquí resuelvo la ecuación de alguna manera y después me tengo que devolver. ¿Sí? Eso es lo que uno hace. Entonces ahí uno habla del dominio de Laplace cuando uno está en el lado derecho, como en esta cosa que está aquí, y utiliza cierta terminología, pero no siento que sea como tan importante manejar como las palabras por ahora, sino que entender y ser capaz de resolver ejercicios con esto. En resumen, a ver, es importante considerar esto como 3 pasos. Así como ya. Sería, a ver, pasos. Sería paso 1, aplicar L, ¿sí? Aplicar la transformada a ambos lados. Después sería dejar L de X y recuperar X. Bueno, como todavía no hemos empezado un ejercicio, puede que todavía no quede muy claro a qué me refiero con estos 3 pasos, pero lo vamos a ver a continuación.
hay una tabla que es útil para trabajar, sobre todo para el tercer paso, que es recuperar la solución, que es bueno, una función y su respectiva transformada de Laplace. La transformada de Laplace también cumple estas propiedades que están aquí, que me dicen cuál es la transformada de Laplace de la derivada, la transformada de Laplace de la segunda derivada, y así. Si se dan cuenta, eh, la transformada de Laplace de una derivada es simplemente la transformada de la función original con unos factores ahí que la acompañan. Por lo tanto, me libero un poco de esto de la derivada, ¿sí? En el dominio de Laplace, y ahí puedo trabajar algebraicamente. ¿Sí? Bueno, fue harto contenido realmente en pocos minutos, así que yo creo que va a quedar harto más claro cuando hagamos el P2. Ahora el P1, calculemos unas transformadas. Alguien escribe en el chat. ¿Dónde puedo descargar esa tabla? Ah, ya, necesito esa tabla. Sí, busquen en Google, así como Laplace Transform Table, y sale. O sea, yo de ahí la saqué. También quería ponerla en el... Sí, o sea, no sé, imágenes. Y aquí está, por ejemplo, esa es. Y hay hartas, en el apunte también hay. Es súper bueno que lo tengan por ahí o en consideración, dado que es muy probable que la usen. Entonces, ya. Vamos a ver. Tomemos aquí la foto. Ya, bueno, acá esta parte es rápida, sobre todo porque los primeros dos ya lo han visto en clase. De hecho, en clase han resuelto hartos ejercicios extensos. Entonces, puede ser que estén bastante familiarizados, así como no lo estén. Bueno, calculemos la transformada de Laplace. Por ejemplo, la transformada de Laplace de la función idénticamente 1. El profe usa los corchetes aquí. Voy a tratar de hacer lo mismo. Es la integral entre 0 e infinito de e a la menos st, que esto es parte de la transformada, y aquí multiplicado por la función original, dt. Bueno, y esto es fácil porque es integrar una exponencial. Su primitiva la conocemos. E a la menos st dividido s, o sea, menos s, eso evaluado en 0 a infinito. Ahora, cuando esto se va a infinito, si es que s es mayor que 0, ahí. Si es que s es mayor que 0, en infinito se va a 0, ¿verdad? Y solamente me va a quedar la parte evaluada en 0. Y ahí va a ser 1, bueno, lo voy a escribir mejor. Sería t cuando va a infinito, d a la menos s, t, menos s, menos, bueno, aquí menos, así. Ahí, esto evaluado en 0. Sí, por lo tanto, eso sería simplemente 1 partido de s. Y esa es sencilla. Uno más o menos tiene que ir conociendo eso, se la va aprendiendo. La segunda que está acá es esta, es la transformada de Laplace de la función e a la t de s es igual a la integral 0 infinito de, bueno, e a la menos st, que eso es parte de la transformada, e a la t de t. Que juntamos esto, voy a poner un poco la mano. 0 infinito, e a la, aquí factorizo respecto a t, así, menos t por s menos a de t. Y bueno, esta también la conozco a priori, que es, o sea, conozco su primitiva, claro, sí, porque es la exponencial de t al algo, estoy integrando respecto a t, entonces simplemente e a la menos t menos a dividido en s menos a, bueno, menos s menos a, evaluado en 0 infinito. Y acá, si esto que está ahí es positivo, el s menos a es positivo, o sea que s es mayor que a, entonces
al infinito se va a cero y solamente me va a quedar igual que antes, solamente este que está aquí me va a quedar. Entonces se convierte en 1 partido de S menos A. Y así, bueno, así saco S, esto está en el apunte, lo vieron en clase, pero bueno, si tienen dudas, igual coméntenme, puede ser que pase. Vamos al tercero. El tercero es, ¿cómo era? T cuadrado coseno de T. T cuadrado por coseno de T. ¿Sí? Entonces tengo que integrar entre 0 e infinito la función e a la menos st por t cuadrado por coseno de t dt. Segundo. Ya. Esto. Y bueno, esta no es tan fácil como si uno lo trata de hacer de cualquier forma, pero uno lo que puede lograr es, haciendo la siguiente observación, algo muy bueno que yo puedo notar esto. Que yo puedo escribir así, ¿verdad? Y esto que está acá no es más que la segunda derivada de la exponencial e a la menos st. Ahí. La segunda derivada de e a la menos s por t. Sí, porque si derivo respecto a s, sale un menos t, si derivo de nuevo, sale otro menos t. Entonces, así va a quedar. ¿Qué pasa? Bueno, ese coseno de t no depende de s, constante respecto a este operador, entonces entra y sale, y también puedo hacer entrar aquí la derivada a la integral posible que hayan Javier, visto. ¿Sí, dime? no entendí por qué derivaste, me perdí Ah, ahí. sí. Acá estoy usando que t cuadrado e a la menos st es igual a derivar dos veces esta función. ¿Sí? Porque Ah, si derivo ya, una ya, vez, ahora ahí. si derivo una vez, va a salir un menos t. Y si derivo de nuevo, me va a salir otro menos t y va a quedar t cuadrado por a la menos st. ¿Sí? Eso es lo que puedo hacer. Vale. Bueno, aquí por linealidad, de alguna manera uno puede hacerlo, puede hacer entrar estos límites. Sí, yo podría, como hacer, como mediante la definición de derivada, mostrar que este operador sale. Coseno de t, de t. Sí, y bueno, al final esto no es otra cosa que derivar dos veces la transformada de Laplace del coseno de t. Ay, no, voy a usar los corchetes. Así, así y así. Sí, yo cuando di el curso me confundía mucho esto de aplicar un operador, una función y que es otra función. Entonces, esa anotación me acuerdo que me ayudaba. Eh, ya, eso. Entonces, llegamos a que tenemos que derivar dos veces la transformada de Laplace del coseno, sea cual sea, y cuál es. Bueno, la conocen, se supone. Pueden llegar y usarla. La dieron en clase, también están siempre en todas las tablas, y es eso que está ahí. Eso que está aquí. Ah, no, ese no. Perdón, ese que está acá. Sí, entonces es s dividido s cuadrado más 1 en este caso. Entonces es derivar dos veces s cuadrado, derivar dos veces s, ¿cierto? Dividido s cuadrado más 1. ¿Sí? Ese es cierto. Eso. Y bueno, ahí ya uno deriva y aplico regla de, de derivadas para la división. Este elemento que está acá va a quedar multiplicado al cuadrado. Después voy a derivar de nuevo, va a quedar a la 4. A ver, ¿qué? Ah, no quedaría con un signo menos. Ah, sí, sí, exacto. Como que uno, esa derivada no opera sobre coseno, ¿sí? Porque no depende de eso. Sí, es como una constante respecto a este operador, a esa derivada. Bueno,
y acá uno aplica la derivada y deriva dos veces, el denominador va a quedar elevado a la 4. Ahí está, me cuesta hacer líneas rectas. Así, ya. S cuadrado más 1 a la 4. Y si uno hace sí, las operaciones correspondientes, voy a llegar a 2S, 2 por S a la 5. Voy aquí así a la 5, menos 4S cubo, menos 6 por S. ¿Sí? Y ese es el resultado en este caso. ¿Sí? Entonces es muy curioso y es algo que a veces uno tiene que hacer la observación de que st cuadrado, por ejemplo, si apareciese un t a la n o algo así, yo voy a poder relacionarlo con este que está acá. ¿Sí? De esa manera. Sí, es bueno hacer esa observación. Uno más o menos puede... no solamente aplica para este caso, sino que hay otras en las que se puede. Javier, ¿Sí, Javier, dime? si uno, por ejemplo, no llega a ese pensamiento de decir, ah, mira, encontré como la doble derivada de esto, ¿puede Ya. resolverlo igual de otra manera? Pucha, yo igual lo intenté y me demoré y después me di cuenta de eso, así que no sabría decirte, seguramente después llegar, o sea, no debe ser imposible, pero ¿qué otra opción tendría? Sería, por ejemplo, integración por partes, era la otra opción que a mí se me ocurría, pero uno para eso tienes que conocer la derivada de una y la integral de otra, ¿sí? O sea, como la primitiva de una. Y en este caso, no, no sé si uno puede terminar de manera como exitosa. No estoy muy seguro. ¿Sí? Por Ah, eso, vale. por tanto, igual considerar que esto puede suceder. ¿Sí? A veces hay ciertos trucos realmente que uno va aprendiendo con la experiencia. ¿Sí? Por eso, bueno, por eso está el ejercicio acá en la auxiliar también, como para que lo vean. Eh, entonces, eso. Sí, puede ser, lo veo complejo, pero es posible, yo creo, de salir. Entonces, ¿qué más? Ah, ya, esta. Ahora vamos a la 4. Ya está, esta nos va a servir más adelante. Ahí donde está, ahí está, ya. H de t menos a, g de t menos a. F de t. Sí, h de t menos a es una función que se le llama función de Heaviside, o de escalón, creo que también se le llama, que es una función que vale 0. Ay, vale 0, sí, aquí. Y en el 0, el punto 0, empieza a valer 1. Eso es lo que hace, ¿sí? Una función de escalón. Entonces, el hecho de que yo la desplace en A significa que ahora ya no deja de ser 0 en 0, sino que ahora es en A. Entonces, esto más o menos cambia. Ahí no, esa la voy a dejar. Y ahora el salto lo da en A. A. Y lo da aquí, ¿cierto? Aquí empezó a 0. Entonces, eso es bueno considerarlo. Entonces, esta es la función a la que yo quiero calcular la transformada de Laplace. Entonces, aplicamos aquí transformada de Laplace de h t menos a, g de t menos a, es la integral. Ahí está en el apunte también, en todo caso. Ahí, así. H de t menos a. Bueno, anotémosla, ¿cierto? No, ahí. Sí, voy a anotar la exponencial después. G de t menos a. Por e a la menos st dt. Sí, y bueno, ¿qué pasa? Pasa que la función, esa Heaviside, es 0 hasta que llega a A. Entonces, asumimos acá, bueno, quizás aquí A mayor que 0, y esto simplemente va a ser la integral, porque si no, o sea, si A es menor que 0, esto sería la, la transformada de G nomás, ¿sí? O sea, la de G desplazada. Y eso, bueno, ese es otro problema. No, asumamos esto, pero tampoco es tan difícil. Presentémonos en este caso, cuando A es mayor que 0, esto se va a convertir en la integral de A infinito de G de t menos A, e a la menos st de t. Y a mí me gustaría llegar a algo como la transformada de Laplace de G, ¿sí? Porque todas las propiedades que uno más o menos trata de lograr
para la transformada de Laplace es ir relacionando transformadas, como para hacer un poco como álgebra al respecto. Entonces hago el cambio de variable para que este límite de integración inferior sea desde 0 a infinito. Si es lo que quiero para poder lograr de alguna manera una transformada de Laplace de algo, como más o menos lo que deseo. Entonces para eso hago el cambio de variable u y aquí tengo que poner algo de manera que para t igual a sea 0. Entonces t menos a. Y ahí cuando t es a es 0. Entonces el cambio de variable va a ser entre 0 e infinito. Va a ser g de t menos a es u por e a la menos s, y aquí t ahora es u más a de u. ¿Sí? Esto es igual a, bueno, voy a escribirlo, g de u por e a la menos s por u por e a la menos s por a de u, y ese que está acá, este sale. Ca g de u e a la menos su de u, y esto que está acá es la realmente es la transformada de Laplace de g. Entonces esto es al final SA, ay, Laplace de g evaluado en S. Ay, no, lo hice al revés. De g evaluado en S. Así. Ok. Puede que sea un poco difícil alguna parte. A ver. Bueno, queríamos calcular esta transformada de Laplace. Escribimos la definición de la transformada de Laplace. Tenemos que Heaviside, esta función, vale 0 y a partir de A es 1. Entonces esto de aquí es derechamente integrar entre A e infinito. Yo quiero volver a tener, o de alguna manera representar algo con una transformada de Laplace de G o de algo. Entonces necesito que este límite de integración parta en 0. Hago el cambio de variable para que ese límite baje. ¿Sí? Con esa convicción lo hago. Y obtengo esto que está aquí, y a esta exponencial hay algo que no depende de u, lo puedo sacar de la integral y resulta ser esto que está aquí. Y al final obtengo la transformada de L, o sea, de G, por la exponencial de S menos A. ¿Se cambia directamente el límite de 0 a A porque antes de A la integral es nula? Sí, eso, exacto. Sí, es porque la función, como quizás podríamos pensar que más o menos lo que estoy haciendo es integrar, por ejemplo, aquí entre 0 e infinito, lo dividí entre 0 y a más a infinito. Y acá todo lo que había era un 0. Algo así, si uno puede pensarlo de esa manera en todo caso. Sí, yo creo que es una manera buena de interpretarlo. ¿Sí? Entonces eso. Así calculamos eso que está ahí. Entonces voy a escribirlo igual porque esta puede ser útil y va a ser útil en el futuro. Así que la voy a dejar ahí, igual a esto que está acá. Aquí en rojo. Ya. Y esa es la última de la P1. Sí, entonces ya la idea de la P1 era que calculáramos por lo menos algunas transformadas de Laplace, ¿sí? Para ver más o menos que es solamente integrar. Pueden haber ciertas técnicas medias extrañas a veces, pero eh, no tiende a ser algo tan fatídico. Sí, no sé si hay alguna duda por ahí en esas partes. ¿Todo claro? Ya, súper, qué bueno.
Ya. Continuemos entonces. Ahora vamos a utilizarlo de una manera buena, como para algo, que esta es la parte interesante. Esto se hace en eléctrica, sobre todo, usan harto este método para resolver muchos sistemas de ecuaciones que tienen ahí. Bueno, en electrónica también. Me dicen, resuelve el siguiente. Ay, no, faltó sistema. Ya, bueno, el siguiente sistema de ecuaciones diferente. Ah, no, perdón. Ah, no, está bien. La siguiente ecuación. Ah, no, está bien. La siguiente ecuación diferencial usando transformada de Laplace. Entonces, esto es lo que me ponen aquí. Puedo asumir condiciones iniciales iguales a cero y me dan además la transformada de algo que es más o menos, y lo que está aquí es más o menos feo. Entonces, eso es un regalo muy, muy preciado en este momento. ¿Qué debo considerar? Bueno, consideremos ese delta que está ahí, que lo deben haber visto ayer. Sí, es el delta de Dirac. ¿Qué es el delta de Dirac? Bueno, el delta de Dirac es un objeto matemático que permite resolver muchos problemas de física en diferentes contextos. Por ejemplo, en electricidad, ¿qué pasa? Que a veces uno tiene una onda, por ejemplo, o sea, que es 0,0000, y de repente hay un choque. ¿Sí? Hay un choque que dura un instante, pongámosle acá, no sé, un punto así, un instante y nada más. ¿Y qué pasa? Que si uno aparentemente, no sé si esto es voltaje o algo así, uno integra esto y me da un trabajo que no es nulo. Entonces, acá hay algo que sucede, que es algo que yo quiero integrar, y que es cero en todas partes menos en un punto. ¿Sí? Esa es más o menos la motivación que uno tiene al plantear el delta Dirac, como en electricidad. Entonces, cuando hay un cortocircuito, sucede en un instante nomás. Y eso sí, sí hace trabajo, ¿sí? Porque es capaz de quemar cosas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, uno lo define, ¿sí? De manera, uno lo define tal que cumpla lo siguiente. Ahí, tal que cumpla que si yo integro de esta manera, la función f de t y la función delta de t, entre menos infinito e infinito, esto me dé f de 0. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces ahora, de manera que si yo cambio el centro del delta de Dirac, si por ejemplo acá estaría centrado en el punto 0, ese delta de Dirac es, claro, exacto. Como dice, ahí dicen, ese delta de Dirac daría entonces f de 4pi, sí, daría f de 4pi, porque uno tiene que preguntarse hacia dónde estoy desplazando el 0, ¿sí? Y ahora aquí va a valer 0 cuando valga 4pi. Entonces eso es lo que uno tiene que considerar. F de t, delta de t menos 4pi. Por ejemplo, esto es f de 4pi. Sí, es más o menos. Uno tiende a anotar esto que está acá, a veces lo anotan así. Sub 4pi de t. Como para saber que está centrado en 4pi y es así como funciona. Entonces este objeto no es una función, de hecho es algo que uno tiende a llamar una distribución. En diferentes contextos se le puede llamar de diferentes maneras, pero aquí no nos interesa tanto eso. Así que, eh, vamos a utilizarlo de esta manera, que es la manera que se, como que se tiende a trabajar en realidad. Entonces, ya tenemos, ok, tenemos eso. Entonces, es súper interesante porque tenemos una ecuación diferencial planteada y que tiene un delta de Dirac ahí. Entonces, podemos encontrarnos con algo que quizás sea extraño. Entonces, ya mucha cháchara. Vamos a resolverlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aplicamos transformada de Laplace. A Laplace, sí, aquí estos son más o menos los pasos que les había escrito aquí, que hay que aplicar la transformada, hay que despejar L de X y al final hay que recuperar de alguna manera la función. ¿Sí? El tercer paso tiende a ser el más difícil. ¿Qué otra cosa voy a usar? Bueno, tengo estas reglas que están aquí, que son de las derivadas. Las anotamos acá, ahí. Vamos a anotarlas con, así. Ok.
Voy a subirlas un poco porque si no, no voy a ver. Ahí. Ya. Entonces, si aplico la transformada de Laplace, sería algo así. Sería L de x prima prima más L de 4x. Todo esto es porque es lineal. Entonces sería L de seno de 2t más la transformada de Laplace de... bueno, debería estar anotando con corchetes, en realidad. En ese momento voy a obviarlo, pero a partir de aquí va a seguir con corchetes. Menos 4pi. Sí, todas estas funciones dependen de S. Eso es algo muy importante a considerar. ¿Sí? Todo esto depende de S. Ahí. Estoy transformando cada una de estas funciones, la estoy transformando en otra función que depende de S. ¿Sí? Pero no nos preocupemos de eso, preocupemos de cómo resolverlo. Ya, la transformada de la segunda derivada, ¿cómo es? Esto que está acá. Entonces ya, anotémoslo. Va a ser S cuadrado por la transformada de X menos S por el X0, ¿sí? El X es la condición inicial. ¿Cuánto vale X0? Bueno, dice que puedo considerar las condiciones iniciales iguales a 0. ¿Sí? Por lo tanto, tanto este como este los puedo considerar 0. Hacemos eso. Como dice la indicación, acá después L de 4x se va a convertir en 4 por L de x igual a L de seno, ese lo vamos a dejar ahí por ahora, de 2t más, bueno, y aquí también lo voy a dejar por ahora, delta de t menos 4pi. Y ahora, sí, mejor hagamos lo que sabemos. Ya, la transformada de esto, de L de seno, o sea, seno de 2t, está en la tabla, que es aquí. Eso está acá. Entonces, sería 2 dividido s cuadrado más 4. Sería 2. Eso que está acá se transformaría en 2 dividido s cuadrado más 4. Más. Aquí, ¿cómo quedaría? Bueno, ya vimos cómo funciona esto de la integral funcional delta de Dirac. Entonces, si yo hago esto, st, y aquí pongo el delta de Dirac, de t menos 4pi, esto, si lo integro respecto a t, simplemente me va a dar e a la menos s por 4pi. Se anota acá. E a la menos s por 4pi. Y acá, bueno, acá puedo factorizar el L de x. L de x por s cuadrado más 4. Exacto. Por lo tanto, puedo despejar L de x. Ahí me voy la mano. Ya. ¿Alguien escribió algo? Sí, las condiciones iniciales son 0. Sí, sí, sí. Eso es importante considerarlo. Si no, tendrían que anotarlos. En la P3 no las consideramos todas 0, entonces en la P3 sí vamos a hacerlas aparecer. Entonces va a quedar 2 dividido s cuadrado más 4 al cuadrado más e a la menos s por 4pi dividido s cuadrado más 4. Entonces, aquí ya hicimos el segundo paso, que es despejar L de x. Sí, ya despejamos L de x, y ahora me queda la parte que es la más difícil, que es recuperarlo. ¿Sí? Yo quiero aquí aplicar de alguna manera L a la menos 1, ¿sí? Porque quiero volver a tener x. Entonces, para eso tengo que identificar qué elementos están asociados a estos que están aquí. Así que yo los transformo y me den esto. Uno de ellos está en el hint. O sea, puedo obtener a partir del hint. Que es esto que está aquí. Voy a sacarle la foto. Ahí. Sí, ya, bueno, hagamos aquí punto. Y hagamos 2 sobre s cuadrado más 4. Cuadrado. Sí, voy a dejar el hint acá al lado. Ahí está. Ahí está. Entonces, me gustaría escribir algo así.
es clara, o sea, uno puede ver que si hay algo que no puedo cambiar mucho es el denominador, y el denominador tengo s cuadrado más 4. Entonces debo considerar a igual a 2, y me gustaría rellenar de alguna manera lo que me falta en el numerador. Entonces, multiplico por 2 a la cubo y divido por 2 a la cubo. Entonces, 2 por 2 al cubo, bueno, acá divido por 2 al cubo, s cubo, ay, s cuadrado más 4 al cuadrado, y ya tengo más o menos lo que me dice. Entonces, si aquí yo aplico, por ejemplo, si aplico L a menos 1, voy a obtener lo que está acá. Sería seno de 2t, o sea, sí. Después voy a tener que multiplicarlo, o sea, dividirlo por 2 al cubo, eso sí. 2t por coseno de 2t. Entonces todo esto dividido por 1/8. ¿Sí? Esa parte está clara. Yo no te caché por qué ocupaste 2 al cubo. O sea, como que Ya, lo reemplazaste por A, o como que no sí, caché eso. sí. A mí me plantean usar esto, ¿cierto? Este hint que está acá. Me dicen bueno, que me va a ser útil. Y bueno, llego a un punto en el que tengo que calcular dos antitransformadas. Si quiero devolverme de dos, de esta y de esta. Veamos la primera. La primera se parece bastante a lo que tengo acá. ¿Qué se parece? Estoy dividiendo por algo que es de la forma s cuadrado más a cuadrado y todo eso al cuadrado. Entonces, yo identifico quién sería la A. En este caso, A sería 2. Entonces, ¿qué necesito para ser igual a esto? Me falta ese A cubo arriba. Entonces multiplico por 2 al cubo para que me quede ahí, y bueno, para que sea lo mismo, voy a tener que multiplicar por 2 al cubo y dividir por 2 al cubo. Y ahí me queda esta parte de aquí, es esta parte que está acá. Sí, la manejé ahí para que me quedara exactamente eso. Y ahora, yo sé que esto proviene de una transformada, de la transformada de esto. Sí, eso es el procedimiento que he seguido. ¿Sí? Ya, buena, gracias. Bueno, perfecto. Perfecto. Eh, Ya, el otro es un poco más delicado, menos, como encuentro que uno que quizás detenerse un poco a verlo, s por 4pi dividido s cuadrado más 4. Ya, ¿qué tengo aquí? Bueno, el que está abajo, s cuadrado más 4, ¿a qué se parece? Bueno, veamos la tabla, se parece al seno también, a esto que está acá, ¿cierto? Se parece. Sí, porque s cuadrado, si tengo a igual a 2, es algo así. Pero ¿qué diferencia tengo? Tengo que estoy multiplicando por una exponencial con alguna cosa, ¿sí? Que en este caso es 4pi. Entonces, en ese momento nosotros nos acordamos que nosotros teníamos ya algo así, ¿cierto? Aquí tengo una exponencial multiplicada por la transformada de Laplace de otra cosa. Entonces, vamos a usar eso. Es difícil, o sea, no es difícil, pero hay que retener un poco esa idea. Eh, entonces, multiplico y divido por lo que sería 2 en este caso. A ver, sería un medio por e a la menos s por 4pi por, ¿cómo sería? Por 2 dividido s cuadrado más 4. ¿Sí? Y esto de acá es menos s por 4. Esto de acá es la transformada de seno de 2t. ¿Sí? ¿Puedo repetirlo? Ah, no, ese puede repetirlo, creo que de la parte anterior. Eh, Era de antes, pucha. Pero lo repetí, o sea, por preguntar no. Ah, ya, muy bien. Sí, acá lo que hemos hecho es que notamos que realmente esto es la exponencial de algo, o sea, una exponencial por la transformada de otra cosa. Sí, nosotros vimos en la parte anterior que la exponencial por la transformada de Laplace de algo, yo lo puedo escribir como la transformada de Laplace de esto. Entonces, para que nos quede ahí más a la vista.
Vamos a una nubecita aquí. ¿Sí? Entonces, aquí tengo una exponencial y la transformada de Laplace del seno. Entonces, se parece a esto. Y eso es lo que tengo acá. Entonces, esto simplemente sería un medio por la transformada de Laplace de qué cosa. Bueno, de h en t menos 4pi en este caso, por g, que sería el seno de t, o sea, seno de 2t, será seno de 2 por, y acá en vez de t es t menos 4pi. 2, ahí. Sí, aquí ocupé fuertemente esto que está acá. Sí, de la manera que está desplazado, lo desplacé aquí. Y ya tengo los dos entonces. Por lo tanto, bueno, L de X, recordemos que es, estos que están acá, S, ¿sí? Y al aplicar antitransformada, al aplicar antitransformada, obtengo, bueno, ahí ya recupero X, ¿sí? ¿Y qué obtengo? Este elemento, el primero, este, es este, y este era la transformada de todo esto. Entonces eso es, si yo aplico la antitransformada, eso es lo que recupero. Sería 1/8 por seno de 2t más 2t coseno de 2t. Sí. Más lo que sería la antitransformada de esto, que sería un medio por lo que está acá adentro. Entonces me voy a ir a mi perro que está ahí pegado. Ya. Un medio por h de t menos 4pi por seno de, aquí sería 2t, y aquí debería ir un menos 8pi, pero como el seno es una función periódica de periodo 2pi, si le resto 8pi, realmente es lo mismo, como si no le estuviese haciendo nada. No afecta en lo más mínimo. Entonces queda así. Y así queda. Sí, esa es, esa es la solución entonces. No sé si la tengo anotada por acá, como para confirmar. Estoy bien escrito. Sí, sí, así es. Sí, yo creo que el paso más duro o extraño es el que está como con estas flechitas rojas. Pero voy a marcar que cuando se usa, que se usa aquí. Sí, díganme si tienen alguna duda, más o menos. O quizá, no sé, díganme. ¿Por qué el seno pasó sin el menos 4pi? Ya, este que está acá, dices, ¿cierto? Ya, ahí es, bueno, al final debería ser, como dices, 2t menos 8pi, porque ese 4 está multiplicado por 2 también. Ahora, lo que pasa es que por el periodo del seno de t es igual a seno de t menos 8pi. Bueno, y realmente eso es para cualquier t, o sea, con el 2t también. Hay que tener buen ojo para reconocer
a cuál se pueda parecer. Sí, sí, eso es justamente. Uno, como uno termina viendo como con experiencia y también con estar ahí con un ojo en la tabla y un ojo en la matraca, identificar más o menos qué es lo que puedo conseguir. Pero, bueno, en general no debería ser tan difícil, no debería ser muy distinto a lo que está haciendo, lo que mostré ahora. Entonces, eso, ¿sí? Bueno, esa es esa pregunta. Y la última es un sistema. Sí, porque no solamente se puede emplear esto para resolver ecuaciones, sino que también sistemas de ecuaciones. Y eso es muy choro. Estuvo en mi control cuando yo di el curso, hace años, me lo voy a decir cuándo. Y esto se puede hacer de dos formas. Se puede hacer con transformada de Laplace o se puede hacer con sistema de ecuaciones. Yo lo hice con sistema de ecuaciones y no lo recomiendo. O sea, lo hice cuando di el control. Eh, ¿Por qué? Porque acá hay una segunda derivada. ¿Y qué pasa cuando hay una segunda derivada? Probablemente ustedes tengan que agrandar el sistema así, ¿sí? Así. Y ahí van a poder obtener la ecuación y todo. Yo hice eso. No lo recomiendo mucho, no es lo mejor. Es mucho más fácil hacerlo con Laplace. ¿Por qué? Porque tenemos una manera explícita de trabajar cuando hay una segunda derivada y todo, que es esto que está aquí. Entonces vamos a llevarlo hacia abajo de nuevo para que lo tengamos en mente. Sí, no sé, ¿alguna duda, comentario antes de que empecemos con esto? ¿No? Parece que no. Ya, entonces vamos a la obra. Todo bien, qué bueno. Y ya. Bueno, hay que empezar, así que démosle. Aplicamos, transformar de Laplace. Bueno, al igual que antes, va a suceder que las derivadas van a desaparecer y el problema va a ser de despejar L de X, pero el precio a pagar es que vamos a tener que identificar lo que nos queda, de alguna forma. Entonces, bueno, L de X prima prima va a ser igual a 2L de X prima menos I más 1, ay, perdón, menos L de I más L de 1. Es muy importante que este L de 1 no es 1, no es 1, es 1 partido S. Sí, eso es muy importante. Que a veces uno dice, ah, es 1 y se olvida, pero no. Es L de 1. O sea, es la transformada de Laplace de la función 1. Y eso es 1 partido S. L de I prima igual a menos 2 L de X más L de X prima más 2, ay, perdón, L de I. Ya. Volví a escribirlo con paréntesis, pero hay que siempre recordar que la transformada de Laplace sigue siendo una función. Esto depende de S, esto depende de S, esto depende de S, todo esto depende de S. ¿Sí? Cada una de ellas. ¿Sí? ¿Sí? Cada una de ellas es una función. No es como que haya tomado una función y la convertido en un número, es una función en una función. Bueno, entonces aplicando estas reglas que están aquí, ¿qué obtengo? Aplicando las reglas de derivadas. Me va a quedar acá s cuadrado por la transformada de L de X menos S por X sería X0, que es 0. ¿Sí? X0 es 0. Entonces, de ese me olvido, pero también tengo que poner el X'. Entonces sería menos, aquí sería X, menos X' de 0.
x' de 0 es 1. Entonces aquí dejo un 1. 1. Sí, 1. Esto va a ser igual a 2 veces la transformada de x'. Y eso es 2 veces s, s por L de x menos x en 0. Y x en 0 es 0. Entonces simplemente sería eso que está ahí. Por s, ahí ese no parece una L, pero es una L. Por L de x. Ahí. Ahí. No. Ok. Ahí. L de x. Y ahora continuamos con este que está aquí. Ya ese sigue igual, menos L de i. Ningún problema. Más L de 1, que es 1 partido S. ¿Sí? Porque es 1 partido S. Bueno, eso lo hicimos al principio, que es ese que está acá, ¿cierto? El primero. Ese que está ahí. 1 partido S. Listo. 1 partido S. Este es el primer sistema. O sea, sí, la primera ecuación del sistema. Y la segunda, ¿cómo queda? Bueno. Aplico la regla de derivadas y voy a obtener L por S por L de I, perdón. Menos I de 0, que es 0, igual a menos 2 L de X más, bueno, el prima, ¿cierto? O sea, L de X prima, que sería S por L de X, y después sería la condición inicial, que en este caso es 0. Y más 2 veces L de I. Ya, perfecto. O sea, usted pudieron, si lo hubiesen hecho rápido, pudieron haber escrito esto nomás, desde un inicio. Así como ya cuando uno tiene como la experiencia, uno lo hace. Ya, entonces, usando la ecuación 2, sí, aquí yo ya tengo que despejar. Tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. De alguna manera voy a obtener uno. Así que, si uso la 2, fíjense que si despejo L de I, por ejemplo, voy a obtener que L de I va a quedar multiplicado por S menos 2 es igual a S menos 2 por L de X. Por lo tanto, L de X es igual a L de I. O sea, tiene la misma transformada. En particular son iguales también. Entonces solamente tengo que despejar una. Sí, afortunadamente sucedió eso. Si lo hubiese hecho yo así en mi control, hubiese estado muy contento, pero no lo hice así. ¿Dónde vamos? Ahí, ahora la 1. ¿Sí? Usando la ecuación 2, obtenemos que X, bueno, no solamente X es igual a Y, sino que L de X es igual a L de Y, y eso me permite reemplazar en la primera ecuación. Entonces, reemplazando arriba. En la primera ecuación, ahí. Bueno, reemplacemos, dejemos todo como en X. L de X menos 1 igual a 2 por S, L de X menos L de X menos 1 partido S. Entonces acá tenemos que despejar L de X. Me va a quedar L de X, si paso todo lo que tiene L de X a la izquierda y factorizo, voy a obtener S cuadrado menos 2S más 1. Y, Javier, sí. era más 1 partido S. Sí, gracias. Más 1 partido S. Y bueno, pasamos todo el otro a la izquierda. Y ahora lo que no es de L de X a la derecha y me queda 1 más 1 partido S. Bueno, este de aquí, uno puede factorizarlo y es S menos 1 al cuadrado. Y obtengo que L de X es igual a 1 partido
s menos 1 al cuadrado, más 1 dividido s menos 1 al cuadrado. Y ya tenemos esa. Llegamos ahora al tercer paso, que es recuperar x. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ahí está la parte en la que ya uno suelta el lápiz un poco y tiene que pensar cómo hacerlo. ¿Cómo puede ser? A ver. Es que es tanto esto que no, se me olvida, así que hay que ver. Vamos a ver. Reconozcamos. 1 partido s menos 1 al cuadrado. Ya, aquí tengo en la tabla. ¿Tengo algo así en alguna parte? Esta, o no, a ver, 1 partido s menos 1. Ah, pero está al cuadrado. Este creo. Este. Es este. Sí, hay algo, sí, hay un número ahí factorial que a priori no podemos multiplicar y dividir por ese, no nos arruina mucho. Y abajo tengo s menos algo a una potencia. En este caso, esa potencia es el cuadrado. Entonces, ¿qué n necesitamos? N igual 1. Bueno, anotémoslo aquí. Entonces, t e a la a t. Bueno, hay que usar el t igual 1. ¿no? T, si yo aplico la transformada, va a ser igual a ¿qué? A 1 factorial, que es 1, dividido s menos el a es 1, sigue 1, y aquí n más 1, que es 1 más 1, que es al cuadrado. Esa me sirve. Voy a anotarlo por aquí. Siempre anoto esto con verde, ahora lo anoté con azul, sí. Pero lo voy a poner en una burbuja, a ver. Entonces ya sabemos cómo resolver ese. Eso está perfecto. ¿Cómo resolvemos el otro? Aquí una vez aplica fracciones parciales. Que esto sí lo van a tener que hacer, yo creo. Es muy común, en clase lo han hecho harto también. Así que, bueno, ya tenemos el primero. Este es simplemente la transformada de t por e a la t. Ahora el segundo. ¿Quién es? Bueno, es eso que está ahí. 1 partido s menos 1 al cuadrado. Y esto uno quiere separarlo y uno lo hace así. A dividido s menos 1 más b dividido s menos 1 al cuadrado más... Ah, no, mejor, o sea, que ahí tengo un orden mental en mi mente de cómo hice esto, así que prefiero hacerlo así. A dividido s más b dividido s menos 1 más c dividido s menos 1 al cuadrado. Sí, así uno hace fracciones parciales, hago sumas y en el denominador o sea, los elementos del denominador que estoy más o menos factorizando. Sí, si vuelvo a juntar esto, me va a quedar acá abajo s menos 1 al cuadrado y voy a obtener un sistema para a, b y c. ¿Cómo sería este sistema? Bueno, a tendría que multiplicarlo por s menos 1 al cuadrado, b tendría que multiplicarlo por s menos 1, y a c tendría que multiplicar por s. Y eso debería ser igual a 1 dividido a, o sea, dividido lo mismo. Entonces uno así obtiene un sistema. Bueno, esto equivale porque voy a ignorar un poco el denominador para solamente fijarme en el sistema de arriba. Tengo a s cuadrado menos 2as más a, ahí expandir este cuadrado, más bs cuadrado menos bs, ahí distribuye el b y el s, más c por s. Eso tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, bueno, ahora factorizo los que tienen ese cuadrado. A más b
más S, ahora veamos los que tienen S, aquí, aquí y aquí, por C, menos 2A, menos B, más, y ahora los que no tienen nada, o tienen S cuadrado, S a la 0, ¿sí? Es igual a 1. Por lo tanto, de acá tengo que A tiene que ser igual a menos B, que, bueno, C menos C tiene que ser igual a 2A más B, y que A tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Por esto que está acá, tiene que ser igual a S, o a 1, al 1 que está ahí. ¿Sí? Usando esto, llego aquí a, bueno, es 1, B es menos 1, perdón, menos 1, y C, ¿quién es? Va a ser 2 menos 1, o sea, C igual. Puede ser que lo haya hecho rápido, pero bueno, o sea, quizás, no sé. Pero es solamente resolver el sistema de ecuaciones, así que uno ahí la hace. Luego. Ah, ya tengo la descomposición de esto. ¿Y cómo va a quedar? Va a quedar A, que es 1, dividido S, 1 partido S, más B dividido eso que está ahí, que es menos 1, dividido S menos 1, más C, que es 1, S menos 1 cuadrado. Y esto, yo sé que es L de 1 menos L de E a la T, que también lo hicimos al principio. Cómo se conectan. Lo hicimos por aquí, ahí está, ¿cierto? Eh, y este que está aquí es el mismo que estaba antes, que vimos que es la transformada de T por E a la T. ¿Sí? Esto es lo que está acá. T por E a la T. Por lo tanto, L de X va a ser, bueno, ya sé que es igual a bueno, 1 partido S menos 1 al cuadrado, más dividido S menos 1 al cuadrado. Y aplico antitransformada. Ahí. Y va a quedar, bueno, escribámoslo, X igual a T por E a la T, luego va a quedar más 1 menos E a la T más T por E a la T. X, y ahí sumo lo que tiene que sumarse, y me queda 1 menos E a la T más 2 por T E a la T. Hoy me la mano. Ya. Y, bueno, y así resuelto el sistema y sabemos que es igual. Ok, eso. Y así llego a la solución. ¿Sí? Puede parecer largo, pero si lo hacen, la primera vez que hagan un ejercicio, le va a salir un poco largo, el segundo más o menos corto, y el tercero ya después lo van a hacer tan rápido que no va a aparecer un problema, realmente. No sé si hay alguna duda en esta parte. Un ejercicio aquí. Tiene que haber, si vale era medio extraño, o sea, alguna parte. Bueno, puede ser que no en realidad. El paso crucial en todo caso es este, el de volver. Ese es el paso que es difícil, porque uno de alguna manera eh, intercambia como el hecho de trabajar con derivadas a trabajar con álgebra al hecho que después tienes que devolverte al espacio normal. Yo no entendí por qué eran iguales. Ah, L de X y L de Y. Ya, esa acá, a ver, tú tienes esta segunda ecuación y si tú tratas de despejar uno, por ejemplo, tratamos de despejar L de Y.
tú vas a pasar LDI hacia el otro lado, vas a factorizar y te va a quedar esto que está aquí, LDI por S menos 2. Y al lado derecho, si tú factorizas el L de X, te va a quedar L de X por S menos 2. Entonces, S menos 2 está ahí ya, fiu, fiu. Lo sacamos. Y, a ver, y bueno, y obtengo que L de X es igual a L de Y. Y uno aquí estamos utilizando una propiedad que es que esta transformada es invertible. Si dos funciones, o sea, en el sentido de que si dos funciones tienen la misma transformada, entonces son la misma función. ¿Sí? Entonces puedo aplicar esto, y como puedo volver. Como una cacha que hay que resolver el sistema por la transformada, por la segunda derivada. Sí, yo creo que ese es el... Mira, si no les dicen cómo resolverlo, y hay una segunda derivada, en general les voy a recomendar que sí lo hagan con Laplace, que es mejor. Pero si se sienten más cómodos haciéndolo con lo otro, porque lo han estudiado, lo han trabajado, yo cuando di el control, en ese momento no había estudiado mucho Laplace, entonces lo hice con sistemas de ecuaciones, que también sale. Pueden hacerlo así también. Pero ahora que estoy más grande, yo creo que sale mucho más corto con Laplace. Pero va a depender mucho con lo que se sienta más cómodo. Si es que no les preguntan o no les piden explícitamente cómo hacerlo. Ahí, si hay una segunda derivada, sí, yo pensaría Laplace. Ujú. Entonces eso. No sé si tengo algo más que comentarles. Creo que no. Bueno. ¿Todo bien con lo del delta de Dirac? Eso de ahí y todo. ¿Se entiende? Esto de Heaviside. Ya. Bueno, no sé, si no hay más dudas, podría parar de compartir pantalla. Sí, díganme ustedes. ¿Sí están listos? Ya, perfecto. Bueno, voy a parar de grabar entonces, de tener grabación.